Sí, se ve, profe. ¿Se ve? Bien. Entonces nosotros decíamos que en este sistema, en el de hierro y carburo de hierro, o hierro-carbono, como normalmente lo conocen ustedes, nosotros teníamos dos tipos de productos siderúrgicos. Los aceros, que iban desde muy poquito carbono hasta el 2%, y las fundiciones que tenían desde el 2% de carbono en adelante. Esas eran las dos grandes familias que se formaban con el sistema de hierro y de carbono. Ahora, uno puede, ¿no es cierto? Yo lo que he hecho es seguir ese apunte que ustedes tienen, los que lo han obtenido en Educo, y ahí dice, por ejemplo, clasifica dos tipos de enfriamiento de la estructura austenítica, que es un enfriamiento lento, que básicamente se da lo que nosotros hemos visto en las clases del cuatrimestre pasado, que va apareciendo desde la temperatura elevada a medida que la austenita se enfría. ¿Se acuerdan de eso? Ni están todavía. Están dormidos. Sí. ¿Qué les pasa? ¿Lo ven a eso, chicos? ¿Se acuerdan de eso? Sí, profe. Bien. Entonces eso era básicamente si la austenita se enfriaba lentamente. ¿Se acuerdan que yo les comentaba que los diagramas binarios siempre se obtienen con un enfriamiento muy lento de la aleación, de cualquiera fuera, muy lento, o un calentamiento muy lento? Entonces todos los diagramas binarios que nosotros vimos y todos los que ustedes tienen en el apunte se han obtenido con calentamiento o enfriamiento muy, muy lentos. Entonces, ustedes vieron esto ya en el primer cuatrimestre. Lo que no vieron es la obtención que se obtiene cuando ustedes enfrían de manera rápida. En el caso de la solución sólida austenita, ¿qué sucede cuando ustedes no enfrían lentamente, sino más bien enfrían, por ejemplo, en agua, como por ejemplo podría ser un temple? ¿Sí? ¿Qué sucede con la austenita cuando ustedes la enfrían rápidamente? Cuando ustedes enfrían rápidamente esa estructura, no le dan tiempo a que se produzca la difusión, que nosotros habíamos visto difusión también en el primer cuatrimestre. Entonces, ustedes tienen a temperatura elevada, tienen una estructura austenítica que era cúbica centrada en las caras, y en donde el carbono andaba dando vueltas ahí, se movía bastante cómodo, porque a esa temperatura, ¿no es cierto?, se mueve cómodo el tipo. Pero ustedes, al producir el enfriamiento, es decir, al sacar ese fierro, por así decir, que está el rojo, y ponerlo en aceite o ponerlo en agua, era como congelar la estructura, ¿no es cierto?, que teníamos a temperatura elevada y llevarla a temperatura ambiente. Entonces, básicamente, lo que ustedes estarían viendo ahí sería el calentamiento. ¿Pueden ver el cursor? Sí, profe. Bien, entonces ustedes lo que han hecho es calentar el acero por encima de una determinada temperatura que nosotros la habíamos llamado AC3, ¿sí? Y después de mantenerlo un determinado tiempo, enfriarlo de manera violenta, es decir, con una velocidad de enfriamiento muy alta. Entonces, eso sería un enfriamiento rápido de la austenita. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Bien, entonces lo que sucede con la austenita en un enfriamiento rápido es lo siguiente, es decir, no puede transformarse ni en ferrita ni en perlita, no lo puede hacer porque no hay tiempo para difundir. Entonces lo que hace es formar una estructura como la que ustedes ven acá, toda llena de agujas, ¿sí?, muy dura, que es la estructura típica del temple. Son agujas entrecruzadas, ¿no es cierto?, que es típico de los aceros templados. Fíjense, por ejemplo, la austenita tenía una estructura cúbica centrada en las caras,
y el carbono andaba dando vuelta en los intersticios, porque el carbono es mucho más chiquito que los átomos de hierro. Entonces, a temperatura elevada, el carbono anda metido entre los intersticios del hierro, pero cuando ustedes producen semejante enfriamiento, lo que hace es ese carbono que ha quedado atrapado, es aumentar las distancias interatómicas, ¿no es cierto?, que existen entre los átomos. Eso provoca un endurecimiento del metal y como no hay difusión, la estructura que se va a formar es la estructura llamada martensita. Bien, la martensita, que es una estructura muy dura y típica del temple, depende, o su dureza, la dureza de la martensita depende del porcentaje de carbono que la misma tiene. Fíjense que hasta el 0,9% aproximadamente aumenta linealmente casi la dureza de la martensita con el carbono, y después se mantiene constante. Es decir, que hasta un carbono de 0,9 aumenta la dureza de esa estructura. Sí, me dijo que puede estar a las 4 en casa. Ah, Sí, pero o sea, que la avise. está bien. Ay, no. Bien, esto lo vamos a ver un poquito más adelante a la transformación isotérmica de la austenita. Lo vamos a ver en otra clase. Lo que vamos a ver ahora sería la fabricación del hierro y del acero. ¿Sí? ¿Cómo se fabrican el hierro y el acero? Vieron que ustedes desde el cuatrimestre pasado hemos estado estudiando el sistema hierro-carbono, y ese sistema se forma a partir de estos procesos que nosotros vamos a ver ahora. Esto sería la fabricación del hierro y del acero. Para poder fabricar acero, ¿no es cierto?, el proceso es largo, o al menos el proceso antiguo es largo, y lo que primero se tenía que obtener era el arrabio, ¿sí? Entonces, el arrabio se obtenía en procesos de los llamados altos hornos, ¿sí? Ahí ustedes están viendo una vista general de cómo sería una planta. Esto es básicamente lo que sucede en una acería. Lo que ustedes tienen a la izquierda se denominan estufas de aire caliente o estufas Cooper, ¿sí? Y lo que tienen al centro es lo que nosotros denominamos alto horno. Bien. Un alto horno visto de costado, o una pinta del alto horno visto así en sección, vamos a ver que en el alto horno, ¿no es cierto?, lo que se produce es la reducción de los óxidos de hierro, ¿no es cierto?, que ingresan al horno. Esto es como un laboratorio químico, el horno. Se producen muchísimas reacciones de oxidorreducción adentro. Ya vamos a ver qué es lo que ingresa al horno y qué sale del horno. Entonces, acá en este horno se alcanzan temperaturas alrededor de los 1600 y casi 1700 grados, y lo que se va a producir y se almacena en la base del horno, en el crisol del horno, es el hierro de primera fusión, también llamado arrabio, ¿sí? Entonces, el horno está formado por estas partes. Una parte superior, que es el tragante, que es por donde entran todas las cargas al horno, ¿sí? Una parte que es la más alta, no la más alta, sino la más larga del horno, que se denomina la cuba, ¿sí? Después tenemos el vientre del horno, tenemos todo el sistema de anillos de aire caliente, que se denomina etalaje, y en la parte inferior tenemos el crisol, que es donde se almacena tanto el arrabio como las escorias. Las escorias van a salir por otro lugar, que el arrabio ya lo vamos a ver. Entonces, ¿qué es lo que ingresa al alto horno? Si venimos acá, lo que ingresa al alto horno por la parte superior es el combustible, el mineral y el fundente. Esas son las 3 o 4 cosas que ingresan en capas alternadas. Ya vamos a ver un video para que ustedes se den cuenta. Entonces, lo que ingresa al alto horno es el combustible,
que es el coque, que es no solamente el que nos ayuda a elevar la temperatura, sino que es también el reductor, ¿sí? Esto me va a servir, es el monóxido de carbono que se genera por ese carbón que ingresa, ¿no es cierto? Es el que va a reducir el óxido de hierro. El mineral, en este caso, ojo con lo que les digo, solo ingresan óxidos al horno, solo ingresan óxidos, es decir, no ingresan sulfuros, no ingresan silicatos de hierro, no ingresan carbonatos de hierro, solamente ingresan óxidos de hierro. Fundente, que en realidad es caliza, ese fundente para lo que sirve es para bajar la temperatura de fusión de ese hierro y además ayudará a formar las escorias. Y además se ingresa aglomerados como pellets, que son óxidos de hierro. Y por la parte baja, ¿no es cierto? Por la parte baja, esto que ustedes están viendo acá, estos caños, ingresa aire caliente. Esto es más o menos como quien hace un asado. Es decir, tiene que ingresar aire para que la combustión se acelere. Entonces, lo que hace ese aire caliente es acelerar la combustión y elevar la temperatura de los gases que se producen dentro del horno. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. ¿Se entiende? Sí, sí. Bien. Entonces, ¿qué sale del alto horno? Este es un proceso que es ininterrumpido. Es decir, en este proceso, cuando una máquina de esta se pone en movimiento, se pone en marcha, esto no puede parar, ¿no es cierto? Durante 5 años esto no puede parar, si no deja de ser viablemente económico. Entonces, esto es una máquina, digo, el alto horno, con todo lo que lo envuelve al alto horno, con todo lo que anda dando vueltas, es una máquina que está produciendo continuamente. Es decir, se le hace mantenimiento preventivo y demás, pero básicamente esto no deja de funcionar por como mínimo 5 años. Entonces, está produciendo continuamente, es decir, acá lo que está ingresando al horno ingresa continuamente, por ejemplo, capas alternadas de combustible, mineral y fundente, y cada un determinado tiempo está saliendo por la parte baja agravio y escorias. Entonces, lo que sale del horno es un poco lo que les digo, es agravio en estado líquido, ¿sí? Que es lo que se amontonó en el crisol. El agravio es una fundición bastante impura, que tiene más o menos unos 4% de carbono. También salen las escorias, que son las que sobrenadaban sobre este agravio líquido, y por la parte superior, como ascienden porque están calientes, los humos y los gases que son atrapados en la parte superior del horno, son atrapados en la parte superior y son reciclados y vueltos a hacer pasar por esas estufas calientes. Entonces, esta estufa caliente es lo que recicla esos gases que llevan mucha temperatura para volverlos a inyectar al horno. ¿Se entendió lo que dije? Sí, profe. Bien. Perfecto. Entonces, esta es la reacción fundamental. Se producen un montón de reacciones dentro del horno, chicos. Es un montonazo de reacciones, pero esta es la principal, que es donde el óxido de hierro, conjuntamente con el reductor, que es monóxido, forman hierro líquido, ¿no es cierto?, que para nosotros es el agravio, y se va gas del tipo del CO2 al ambiente, que en realidad no se va al ambiente porque estos gases calientes son recuperados para poder calentar las torres de Cooper que les mencionaba recién. Bien, entonces lo que vamos a hacer, vamos a ver un video de los altos hornos. En un segundito.
Profe. Hola, ¿están ahí? Sí, profe, sí. ¿Se entendió lo que decíamos? No se vio nada. ¿Ah? No pudimos ver nada. Joder, ¿cómo no hablan, che? ¿Cómo puede ser que no lo vean? Se tildó. ¿Cómo? Se tildó el video apenas lo apretó. No me diga. Sí. A ver, espera, vamos a ver, espera. ¿Cómo es que ninguno vio nada? Porque yo acá lo estoy pasando bien el video, yo lo he visto el video. No, ¿La demás gente no lo vio? no. Ya. Profe, cuando comparte pantalla profe. tiene que aclarar, compartir todo, compartir audio y compartir video. Dame un segundo. Pero... Llámalo a Jeremy, por favor. Mire, ayúdenme a compartir. ¿Se ve ahí, chicos? Ahí Ahora sí, profe. Ahí arrancó. Os altos fornos encerram as atividades da área de produção de gusa, também conhecida como redução, nome dado à reação de retirada do oxigênio da matéria-prima. O seu produto, o ferro gusa, é a matéria-prima principal para a fabricação do aço na aciaria. Após dosagem das matérias-primas, minérios de ferro granulados, sinter, pelotas, fundentes e coque, o alto forno é carregado através da correia transportadora, que conduz as matérias-primas até as tremonhas no topo do equipamento. Através do sistema de carregamento, coque e matérias-primas ferrosas são distribuídos alternadamente no interior do forno. Enquanto as matérias-primas são carregadas, o ar aquecido nos regeneradores é soprado pelas ventaneiras na parte inferior do forno, denominada zona de combustão. No interior do alto forno, no raceway ou zona de combustão, o carvão pulverizado e injetado e o coque entram em contato com o ar aquecido, gerando gases a elevadas temperaturas. Esses gases gerados que sobem, em contato com a carga metálica que desce,
reagem, reduzindo e fundindo a carga metálica, que se torna pastosa, originando o ferro gusa e a escória, que são vazados pelos furos localizados na base do alto forno. O ferro gusa vazado é conduzido através de canais refratários na região da casa de corrida até os carros torpedos. A escória é separada do gusa por diferença de densidade e é conduzida também através de outro canal refratário até os granuladores de escória. Todo o processo é controlado e monitorado pela sala de controle. Bien, ¿lo vieron, chicos? Sí, profe. Sí, profe. ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende. Seguramente que acá quedan dudas, porque bueno, probablemente sea la primera vez que lo ven, pero ¿se entendió lo que dije? Lo que yo comenté respecto de lo que vieron del video. Sí, se entendió. Sí, profe, 10. Bueno. Entonces, hasta ahí lo que nosotros hemos hecho era, ven ahora lo que les estoy pasando, que son las filminas, ¿verdad? Sí, profe. Bien. Bueno, nos están quedando 8 minutos. Nos vamos a volver a conectar. Estos son grandes instalaciones, es decir, estos son como ciudades adentro, ¿no? Son gigantescos. Fíjense, en el final del video, ustedes vieron cómo llevan material de un lado para el otro, en trenes. Cómo llegan, por ejemplo, a las playas de almacenamiento, llegan en barcos. Generalmente estas industrias se emplazan muy cerca del mar o cerca de los ríos, de manera de poder llegar con toda la materia prima y todo lo demás de manera fácil, ¿no? Generalmente se hace en barcos. Por eso es que también son tan contaminantes, porque todos los residuos van a parar a esos ríos también, ¿no? Entonces, habíamos visto que al alto horno, este es un alto horno, esto generalmente, chicos, mide entre 70 y 80 metros de altura, ¿sí? Y es cargado por la parte de arriba mediante cargas alternadas de combustible mineral y fundente, y por debajo, ¿no es cierto?, se le está inyectando aire caliente, ¿verdad? Y lo que sale del alto horno acá es arrabio o hierro de primera fusión, que básicamente es una fundición bastante impura, con aproximadamente 4% de carbono, y también salen escorias. Una vez que nosotros tenemos eso, ese arrabio, para nosotros es la materia prima de fabricación de acero, ¿sí? Nosotros esa fundición la vamos a transformar en un acero. ¿Está claro lo que dije? Sí, profe. Bien, entonces ese arrabio es llevado en esos carros torpedos que ellos le llaman, básicamente son vagones termos, nosotros les llamamos vagones termos, es decir, son vagones que están revestidos de material refractario por dentro y pueden llevar esas toneladas de arrabio a la acería, ¿sí? A la acería. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder en la acería? Ese arrabio va a ser cargado en los convertidores o en los hornos eléctricos para fabricar el acero. Básicamente de lo que se trata esta fabricación de acero sería de reducir los tenores fundamentalmente de carbono que tiene, ¿sí? Este arrabio, que yo les digo que es una fundición bastante impura, tiene carbono de más, por lo tanto, lo que hay que bajar fundamentalmente es el porcentaje de carbono. También van a bajar el silicio, el azufre y el manganeso y el fósforo, ¿sí? Van a bajar esos elementos también. Entonces, en el proceso se van a reducir por oxidación todos estos elementos. Carbono, manganeso, fósforo, azufre y silicio. De esta manera nosotros vamos a transformar el arrabio en acero. Ustedes ya saben cuáles son las diferencias entre una fundición y un acero. ¿Se acuerdan? Hay una que fue fundamental como pregunta de concepto en el examen que ustedes rindieron.
las fundiciones no solamente tienen mucho carbono, sino que, por ejemplo, no se deforman para nada, mientras que los aceros sí lo hacen. Son altamente laminables, dúctiles, forjables, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a llamar a acero a una aleación que contiene fundamentalmente hierro y cantidades variables de carbono que puede ir de un 0,04, 0,05 hasta un 2% de carbono, no más. Y además de esos 5 elementos que nosotros habíamos visto hace un rato, que eran carbono, manganeso, azufre, fósforo y silicio, pueden llegar a tener algunos otros elementos, ¿no es cierto?, que nosotros denominamos aleantes y que sirven para darle distintos tipos de características a los aceros. Son el cromo, el níquel, el molibdeno, el vanadio, hay un montón, pero bueno, estos son los más comunes. Ustedes, chicos, tienen esto en el libraco ese del Educo, tienen cómo fabricar acero en un convertidor, pero yo les he agregado algo, ¿sí? Porque es muy común que un acero también tenga que fabricarse o pueda fabricarse en un horno eléctrico. Entonces, como eso no lo tienen, por favor, pónganlo o tomen nota, ¿sí?, de lo que yo les voy a decir. Entonces, lo que ustedes están viendo es una esquematización del proceso de oxidación del arrabio, ¿no es cierto?, dentro de lo que nosotros denominamos convertidor. Se denomina convertidor porque básicamente convierte el arrabio en acero. Entonces, el convertidor se llama LD, ¿sí? Estas LD significan las iniciales de las dos ciudades entre las cuales se desarrolló esta máquina, ¿sí? Convertidor de LD. Esto es actual. Es decir, hoy las terminales automotrices como Volkswagen, Toyota y las que ustedes quieran, las que ustedes se pueden imaginar, piden que los aceros, ¿no es cierto?, sean fabricados o en horno eléctrico, que es de muy alta calidad el acero, o bien en convertidor del tipo LD. Entonces, paso a explicarles de qué se trata. El arrabio, que viene del alto horno, es cargado en el convertidor conjuntamente con chatarra y también con fundentes, y esto es, una vez que está cargado el convertidor con todo lo que les digo, se procede a la introducción de una lanza de oxígeno que expulsa o inyecta oxígeno a muy alta velocidad y lo que hace es oxidar, básicamente, oxidar todo lo que, todo el baño líquido que hay. Entonces, al oxidar elementos que al quemarse dan mucho calor, por ejemplo, el carbono, el silicio, el fósforo y el azufre, al quemarse dan mucho calor. Por lo tanto, la temperatura a la que llega este caldo acá adentro son aproximadamente 1600, tal vez 1700 grados. De esa manera se puede bajar los tenores de carbono, porque el carbono se quema y genera gases, ¿cierto? También se quema el azufre, también se quema el silicio, se oxida el silicio básicamente, pero también se quema el fósforo, que es uno de los peores, ¿sí? Digamos, desde el punto de vista de calidad del acero, el fósforo, perdón, es uno de los más perniciosos. Una vez que ese tiempo de soplado ha terminado, ¿sí?, ya tenemos acero fabricado, es decir, el acero está de manera líquida, pero sobre el acero está sobrenadando lo que nosotros denominamos escorias y que deben ser sacadas, ¿no es cierto?, de ese convertidor para producir lo que nosotros denominamos colada, ¿sí? ¿Me han seguido hasta ahí, chicos? ¿Se entiende lo que les estoy diciendo? Sí, profe. Sí, Se profe. está por cortar la reunión. Se está por cortar. Perfecto, nos vamos a volver a conectar, ¿sí?
¿Lo pueden ver, chicos, ahí? ¿Estamos de vuelta? Sí, profe. Bien. Se viene entendiendo, ahora vamos a pasar un video, les voy a pasar un video, o al menos partes de un video, como para que ustedes vean el tema de la fabricación del acero. Lo que hemos visto hasta acá ha sido la fabricación del arrabio. En video ha sido la fabricación del vamos a ver. ¿Pueden verlo a eso, chicos? ¿O no? No. No, bien, denme un segundo. ¿Ahí lo ven? ¿Pueden verlo ahí, chicos? No. No. Sí. Ahí sí. Ah, perfecto, perfecto, bien. Esta es una serie alemana. El idioma es alemán, así que le van a entender medio poco, y además está en muy bajo el volumen. Yo les voy a mostrar acá, tengo más o menos individual. Transportiert. Stoffaufblasverfahren hergestellt. Der Rohstahl wird in weiteren Bien, Verfahrensschritten esto es, bueno, así se manejan, ¿no es cierto?, bis die gewünschte Qualität erreicht ist. Así se manejan hochwertigen Walzprodukte. Estas aleaciones que están muchas toneladas, ¿no es cierto?, se manejan de esta manera. Eso es lo que les quiero mostrar, ya se lo muestro un poco más detalladamente. Primero quería hablarles algo de esto. Bien, entonces esto era fabricación de acero en un convertidor, ¿sí? Y se denominaba convertidor básicamente porque convierte el arrabio o hierro de primera fusión en acero. ¿Estamos? Prácticamente todas las acerías del mundo tienen esto ahora, ¿sí? Tienen un convertidor seguro, pero tienen un horno del tipo eléctrico. ¿Sí? Estos hornos eléctricos tienen la capacidad, o tienen más capacidad por ahí que un convertidor, y además tienen la posibilidad de elevar la temperatura mucho más. La temperatura a la que trabaja un horno eléctrico aproximadamente ronda los 3000 grados. ¿Sí? Entonces, el horno eléctrico es un habitáculo, ¿no es cierto?, que está construido por ladrillos refractarios, tiene un crisol en el fondo, ¿sí? Bueno, por supuesto, esto funciona con electricidad. Estos son electrodos de grafito, ¿sí? Electrodos de grafito. Entonces, acá adentro se carga, esta tapa es removible, se carga el arrabio líquido, la chatarra y el fundente, y cuando esto se cierra, ya vamos a ver el video, estos electrodos hacen arco con la carga y la van fundiendo. Y una vez que ese acero, ¿no es cierto?, lo que se está produciendo ahí adentro es acero, porque se está oxidando, lo mismo que pasaba antes, se está oxidando los elementos que están en exceso, como el carbono, el silicio, el fósforo y el azufre. Entonces, lo que estamos transformando ahí de nuevo es acero en fundición en acero.
Una vez que ese acero líquido base, ¿no es cierto? El acero que se ha obtenido acá, ya lo tenemos listo, suele pasar a una cuchara en donde se produce el afino, es decir, donde esta cuchara, que se denomina horno de cuchara, es como un horno de vacío, en donde cuando se cierra el horno es posible eliminar todos los gases que tienen ese líquido, ¿sí? Estos son toneladas los que se mueven ahí adentro. Entonces, además, ¿Qué onda? No se lo escucha, profe. Profe, no se escucha. Se le fue el internet. Pincho. Porque hacen a los chicos para no confesan. hola chicos, ¿están ahí? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Se cortó la luz acá en mi casa, no me puede pasar más cosas. Bueno, íbamos por el tema de lo... Sí, escucho. ¿Alguien preguntó algo? No, profe, alguien tenía el micrófono abierto y se Perfecto. rever con su voz. Gracias. El tema es el siguiente. Una vez que el acero base que se ha obtenido, por ejemplo, o en el convertidor o en el horno eléctrico, pasa a un horno que se denomina de cuchara, en donde se lo debe desgasificar al acero porque tiene mucho nitrógeno, vapor de agua, hidrógeno, ese líquido tiene demasiado. Y además se le tienen que agregar lo que nosotros denominamos ferroaleaciones para fabricar un acero al cromo níquel, al cromo molibdeno, de lo que fuere, con aleantes, debo agregar lo que nosotros denominamos ferroaleaciones, que es donde nosotros agregamos, algunos le dicen que es el chimichurri de esto, ustedes no vayan a contestar semejante cosa, ¿no? Pero bueno, básicamente es donde se le agregan todos los aleantes al acero, ¿no? Se los agregan de manera en forma de ferroaleaciones. ¿Estamos? Para poder fabricar las distintas calidades de acero que se fabrican. ¿Me han seguido hasta ahí? Sí, profe. Bien. Como contesto uno solo, entiendo yo que al menos entiende. Una vez que el acero tiene la temperatura y la composición listas, chicos, lo que se hace es
producir la colada, porque yo no puedo dejar indefinidamente al acero líquido ahí, lo tengo que tratar de hacer solidificar. Y yo tengo un par de formas de hacerlo solidificar. Una es en forma de colada continua, que es lo que ustedes están viendo ahí, ¿sí? Es esa cuchara que ya tiene el acero listo y a la temperatura correcta, se lo pone en una especie de repartidor, se le llama, y de ahí, ¿no es cierto?, se le va produciendo lo que nosotros denominamos colada continua. Es decir, este sistema está a las 24 horas, ¿no es cierto?, y los 7 días de la semana colando acero, ¿sí?, fabricando acero. Esta sería una vista de la colada continua, en donde esta es la cuchara que tiene el acero listo, a composición química lista y a temperatura ok. Se lo coloca en el repartidor y el repartidor este, que es como una gran pileta, lo que va a hacer es largar un chorro de ese acero líquido, y al pasar ese acero por esta es una lingotera del tipo móvil, que está fuertemente refrigerada con agua, ¿no es cierto? Y le provoca a esto una solidificación solamente de la piel del lingote, ¿verdad? Entonces, al provocarle eso, lo que vamos a ver ahora en un video sería cómo avanza este proceso de solidificación a medida que esta palanquilla se mueve. Esto se denomina palanquilla, ya lo vamos a ver un poquito mejor en un video. Pero hay otra forma más de solidificar el acero, que es bajo esta forma, bajo forma de lingotes, es decir, obtener lingotes. ¿Por qué les decía yo que esto es un proceso que son de muy grandes producciones? ¿Sí? Entonces, esto es lo que se obtiene, por ejemplo, de la colada continua, chicos. ¿Sí? Lo que les acabo de explicar. Este proceso que es de colada continua va a producir el semielaborado llamado palanquilla. Estos tienen aproximadamente 6-7 metros cada una. Y después, por supuesto, esto tiene que seguir laminándose. Todavía eso no lo hemos visto. Otra de las formas que se tiene son dos formas. Una es colada continua y la otra es colada en lingotes. Es decir, acá está la cuchara, ¿sí?, con el acero listo, a temperatura correcta, y se lo cuela de esta manera, mediante una especie, acá se le denomina madre, en donde los lingotes, que son lo que ustedes tienen a los costados acá, son llenados por la parte de abajo para evitar salpicaduras. Fíjense que este lingote, en la parte de acá arriba, ¿no es cierto?, o en la parte superior, tienen una especie de bolsita con un polvo que se denomina polvo para colar, y que ese polvo es un polvo exotérmico que mantiene la superficie del lingote líquida, ¿sí? Para que no se... ¿Por qué? Porque a medida que el proceso de solidificación avanza, acá se puede formar un rechupe que se denomina una contracción, porque los metales se contraen cuando son solidificados y puede echar a perder el lingote. Entonces, lo que hace esto es básicamente mantener la superficie del lingote líquida para retardar un poco la solidificación en la parte de arriba, que es la que está más expuesta al ambiente. ¿Me han podido seguir con eso? Sí, profe. Bien, Sí, profe. estos son lingotes. Estos son lo que se obtienen, esto es lo que se obtiene de las lingoteras. Estos se denominan lingotes. Entonces yo les voy a mostrar ahora un video, al menos en partes, porque si no dura mucho y no tenemos mucho tiempo nosotros. Ok.
Pero será posible, ¿dónde está esto ahora? ¿Pueden verlo ahí, chicos? No, profe. ¿No? Bien. A ver. ¿Por qué no está? ¿Lo pueden ver ahí? No, profe. Ah, puta madre. Denme un segundito. ¿Ahí lo ven, chicos? Stahl, ein Werkstoff für die... Se escucha, pero no se ve. Se escucha y no se ve. Bien. Denme un segundito. ¿Ven ahí, chicos? Ahí sí, profe. Sí, profe. Bien. Les voy a mostrar acá. Bien, ese es el vaciado, por ejemplo, o el llenado del convertidor, ¿no es cierto?, con agravio. ¿Sí? In 3 LD-Konvertern wird der Stahl nach dem Sauerstoffaufblasverfahren hergestellt. Der Rohstahl wird in weiteren Verfahrensschritten in der sogenannten Sekundärmetallurgie verfeinert und legiert, bis die gewünschte Qualität erreicht ist. Hier legen wir den Grundstein für unsere hochwertigen Walzprodukte. In den 4 6-adrigen Stranggießanlagen wird der Stahl zu Knüppeln gegossen. Bien, fíjense, este es el proceso de colada continua. Für unsere Walzprozesse. Wie in allen Produktionsbereichen legen wir auch im Stahlwerk großen Wert auf ¿Sí? Umwelt. Ese es el proceso de colada continua. Es decir, eso está constantemente, esa máquina, ¿sí?, que se denomina máquina de colada continua, está constantemente sacando material. Esas barras que ustedes ven anaranjadas están solamente solidificadas por fuera. Denme un segundito. Esas barras que ustedes ven todas anaranjadas, chicos, solamente están solidificadas por fuera. Es decir, solamente tienen solidificado la piel. Es decir, por dentro están todas líquidas. Es decir, se va produciendo de a poco la solidificación. Entonces, fíjense, se cortan, esas barras se cortan y ven, está constantemente colando esto. Esas son todas barras de acero que acaban de salir del proceso de colada continua. Jeder Knüppel, der eine der Stranggießanlagen verlässt, wird individuell gekennzeichnet. Über die eingeschlagene Chargen... ¿Lo pueden ver, chicos? ¿Se ve bien? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Esto, lo que debe hacerse acá es una identificación perfecta, ¿no?, de lo que está saliendo del horno. Lo que acá no puede pasar es que los materiales se les mezclen, ¿sí? No puede pasar que los materiales se les mezclen.
¿Sí? Es decir, no se nos puede mezclar un 1020 con un 1040 nosotros porque estamos en el horno. ¿Sí? Esos son errores graves y esto conlleva una logística importante. Bien, les quería mostrar el horno eléctrico. Ese es un gran eje que se fabrica y se va deformando. Esto es para... Fíjense el acero cómo se deforma, chicos. En caliente. También se deforma en frío, pero en caliente admite un montón de deformación. Cosa que a las fundiciones es imposible. No pasa eso con las fundiciones. Heute produzieren wir hochwertige Produkte für die Luft- und Raumfahrt, für die Energiewirtschaft und den Maschinenbau. Wir fertigen Werkstoffe für die chemische Industrie und die Medizintechnik. Den notwendigen Stahl erschmelzen wir in unserem Elektrostahlwerk. Der Lichtbogenofen fasst 125 Tonnen. Es el que yo les mostré. Esa es la tapa, ¿no es cierto?, que gira, lo tapa, tapa el horno, básicamente, y esos son los electrodos de grafito que van a hacer, esos son el ingreso de los electrodos al horno. Y ahí están produciendo el arco, ¿no?, para producir metal líquido, una vez que el proceso ha... Esto es la fabricación de lingotes, estos son grandes lingotes, ¿no es cierto?, que es como el proceso que acabamos de... que yo les acabo de explicar. Y después tenemos... Fíjense cómo se obtiene también una pieza moldeada. ¿Sí? Es decir, también en el proceso de colada, también yo podría fabricar una pieza. ¿Se ubican lo que les estoy diciendo? Sí, profe. Bueno. Los tipos esos están fabricando un molde. ¿Sí? Ellos están fabricando un molde y ese molde va a ser llenado con ese acero que tenían en la cuchara. Fíjense. Mit einer weiteren Saarstahl-Tochter, der Stahlguss Saar GmbH, konnten wir unsere Spitzenposition im Bereich Ahí se está llenando el molde. Ahí lo llenaron al molde, ¿ven? Entonces, eso fabricaron, y esa es la pieza que recién sale, que ya está solidificada, y se procede a enfriarla, la pieza. ¿Se ubican lo que les dije? ¿Qué es lo que se hace con ese metal líquido, con el acero líquido? O alguna de las cosas que se hace con el acero líquido. Profe, una pregunta. Adelante. ¿Ese molde que se usa es un molde único, o sea, de un solo uso? Exactamente, es un molde del tipo perdido. Sí, señor. Excelente. Es un molde del tipo perdido. Es decir, una vez que la pieza ha solidificado, hay que romperlo para sacar la pieza. ¿Sí? Hay otros tipos de moldes que son PRN, que ya nosotros los tenemos para ver en las clases que siguen, pero bueno, está bien lo que vos has dicho. ¿Estamos? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Lo que sigue en el libro ese son los tratamientos térmicos del acero. Es decir, una vez que uno tiene piezas de acero, ¿no es cierto?, ¿qué tratamientos térmicos hacer para poder obtener nosotros las propiedades que nos hacen falta de las herramientas y de lo que estamos fabricando de acero? ¿Sí? Entonces, se definen como tratamientos térmicos a calentamientos, ¿no es cierto?, a temperaturas variables, ¿no?, seguidos de enfriamiento a velocidades variables para obtener
todas o para obtener las características o propiedades que nosotros necesitamos del acero. ¿Sí? Así se definiría un tratamiento térmico. Dentro de los tratamientos térmicos, o se los puede clasificar de esa manera: anisotérmicos, isotérmicos y termoquímicos. ¿Estamos? ¿Vamos hasta ahí? Sí, profe. Bien, dentro de lo que son los anisotérmicos, acá, en esta parte de tratamientos térmicos, son los más comunes que se llevan a cabo en la industria y se denominan de esa manera porque la austenita, ¿sí? Que ustedes ya saben que es lo que es la austenita, que básicamente es la que tenía estructura FCC en el diagrama de hierro-carbono, ¿sí? Todas las estructuras provienen de la austenita. Entonces, la austenita en estos casos se va a transformar a temperaturas variables en otros constituyentes. Por eso se denominan anisotérmicos. Después tenemos los isotérmicos. Los tratamientos isotérmicos son aquellos en los que la austenita, madre de todas las otras estructuras, se transforma a temperatura constante, en un rango de temperatura bastante estrecho en otros constituyentes. Y por último tenemos los tratamientos termoquímicos, que estos ya son distintos porque básicamente los tratamientos termoquímicos consisten en cambiar la composición química del acero en la periferia de las piezas, manteniendo el centro, ¿no es cierto?, con el acero base. Esto es muy típico de realizarles a los engranajes. Por ejemplo, vieron que los engranajes de cualquier sistema, por ejemplo, los de una caja de cambios de automóvil, están en contacto y rozándose constantemente. Entonces tienen que ser muy duros para que no se desgasten rápido. ¿Me pueden seguir con lo que dije o les cuesta mucho, che? Sí, se entiende. ¿Se entiende? Bueno, les voy a tomar lista yo. Bueno, ya. Bien, entonces vamos con los tratamientos térmicos, anisotérmicos, que son los más comunes en la industria. Estos son el recocido, el normalizado, el temple y el revenido. Estos son los más comunes que se realizan en las industrias, en los talleres, porque son se realizan desde hace mucho tiempo. Los otros son un poco más nuevos, pero bueno, estos son los estándares, por así decir. Fíjense cómo se realizan los calentamientos y los distintos enfriamientos en el proceso de tratamientos térmicos. Los calentamientos son todos más o menos lo mismo. Acá en el eje de las Y ustedes miden la temperatura y en el eje de las X miden los tiempos. Es decir, a medida que los calentamientos se llevan a cabo, que a medida que pasa el tiempo la temperatura sube y, por ejemplo, se entra al campo austenítico, ¿no? Por eso es que acá les dice que tienen que pasar una determinada temperatura según el acero del que se trate, se mantienen en el campo austenítico un determinado tiempo, que ya vamos a ver de qué se trata, y después se enfrían a velocidades distintas. Si yo quiero, por ejemplo, si yo necesito hacer que la pieza se ablande para poderla mecanizar, hago un recocido, en donde la velocidad de enfriamiento es muy lenta. Uno de los más comunes en la industria es el normalizado, en donde yo tengo que austenizar al acero y después dejarlo enfriar al aire, simplemente es eso. Y si no, por ejemplo, para endurecerlo y darle resistencia, yo tengo que hacer un temple en donde la velocidad de enfriamiento es bien alta, una buena velocidad de enfriamiento. ¿Me pueden seguir con eso, chicos? ¿Se entiende lo que estamos diciendo? Sí, profe, ¿le hago una consulta? Sí, adelante. Los procesos que estábamos viendo recién, que salían Sí. todos a partir de moldes, ¿qué tipo de enfriamiento tendríamos?
los procesos que estábamos viendo recién. No, bueno, esos son procesos de enfriamiento que son tantas las toneladas que vos estás tratando de enfriar ahí, que si bien el enfriamiento uno podría decirse que no es rápido, y tampoco es eternamente lento. Son muchas toneladas las que, pero no son esos a los que enfriamientos a los que me refiero, sino esos son enfriamientos de transformaciones de fase, porque ahí se está produciendo el paso del líquido al sólido, ¿sí? Entonces, es otro tipo de enfriamiento. Nosotros cuando tratamos térmicamente los aceros, siempre trabajamos en fase sólida, nunca vamos a trabajar en fase líquida, en los tratamientos térmicos. Para la fabricación de acero sí hay involucrados cambios de fase. Primero están los minerales, ¿no es cierto?, están en el estado sólido, nosotros lo pasamos al líquido, fabricamos los aceros y posterior a eso hacemos que el acero ya solidifique. Pero bueno, hay cambios de fase ahí y las temperaturas son enormemente altas, son 1600 grados. Y de allá tiene que venir enfriando y solidificando. En el caso de los tratamientos térmicos, son temperaturas mucho más bajas, son temperaturas que no superan los 950 grados según el tratamiento, y siempre trabajamos en fase sólida, nunca nada pasa al líquido, o nunca debiera pasar al líquido. No sé si te contesté o te enrollé más la respuesta. Sí, profe, sí se entiende. Bien. Profe, Sí, adelante. ¿puede repetir cómo era el enfriamiento del normalizado? Ahora. Bien, el normalizado es uno de los tratamientos más comunes de la industria y uno de los más simples, porque lo que hay que hacer es lo siguiente: calentar el acero. Todos están viendo la filmina, ¿verdad? Sí, profe. Bien, entonces hay que calentar el acero en un horno y mantenerlo. Acá vienen algunas reglas. ¿Cuánto tiempo lo voy a mantener? Y bueno, yo pongo el operario A y me lo mantiene 1 hora y media. Traigo el operario B, me lo mantiene 15 minutos. Y traigo el operario C, que venía medio pasado de copa, y me lo mantiene 4 o 5 horas. Y no puede ser así esto. Es decir, esto depende del espesor de las piezas. El criterio que se toma generalmente es: si la pieza tiene un espesor de 1 pulgada, por ejemplo, 1 hora por pulgada de espesor. Es decir, esta mantención que ustedes ven acá, esto es tiempo, ¿verdad? Entonces, esta mantención se dice y se realiza de 1 hora por pulgada. Yo tengo una pieza que tiene 2 pulgadas de espesor o de diámetro y lo voy a mantener 2 horas a la temperatura de normalizado. ¿Sí? Una vez que pasaron las 2 horas, lo saco del horno y lo dejo enfriar al aire. ¿Está bien lo que dije? ¿Se entendió? Sí, se entendió, profe. Sí, profe. Había una piba que preguntaba recién respecto del enfriamiento del normalizado. Sí, profe. ¿Se entendió? Perfecto. Entonces, no es este tiempo algo que yo pueda manejar así a la Bartola, sino que yo necesito aplicar un criterio. Normalmente se aplica de 1 hora por pulgada, la mantención de 1 hora por pulgada de espesor. Eso es el normalizado. Lo que ustedes ven ahí, diferentes micrografías de distintos aceros llevados al estado de normalizado. Lo blanco que ustedes ven es ferrita y lo oscuro es perlita. ¿Estamos? Después lo que tenemos, otro de los tratamientos es el recocido. El recocido de los aceros sirve para ablandar la pieza, para ablandar el material. Ese es el objetivo que se persigue con recocer una pieza. ¿Estamos? Dentro del recocido hay algunas variantes. Este es uno de los más comunes, recocido de austenización completa, ya vamos a ver de qué se trata. Después tenemos recocido contra acritud, que por ejemplo, yo no sé si alguna vez han visto fabricar alambre o una pieza en frío. Ustedes la deformación en frío ya la han visto, y qué sucede con la deformación en frío.
¿Se acuerdan de eso? Sí, profe. Sí. Bien, perfecto. Y también los recocidos sirven para eliminar las tensiones del trabajo en frío. Entonces, fíjense que en todos los casos, el recocido, el calentamiento es básicamente el mismo, se lleva al horno y después esas piezas que son recocidas, una vez que los tiempos se han llevado a cabo, se tienen los tiempos correctos, se dejan enfriar las piezas en el horno. Se dejan enfriar las piezas en el horno, porque los recocidos son para ablandar el material. Fíjense, ya se va a cortar, faltan 3 minutitos. Estos son los distintos tipos de recocidos que hay. Este es el recocido de austenización completa. Vamos a ver si ustedes se dan cuenta por qué hay esas protuberancias negras en la curva. Olvídense de los demás, solamente veamos este primero. A medida que estas son curvas de calentamiento, en este caso, tenemos temperatura y tiempos, ¿sí? Temperatura en el eje de las Y y tiempo en el eje de las X. Estos son los 720 grados, la primera línea horizontal, y esta otra nosotros le llamamos ACM o AC3, que es lo más común, la segunda línea horizontal. ¿Ustedes tienen una idea por qué aparecen esas protuberancias negras en la curva de calentamiento? ¿Andan por ahí? Profe. Yo no sé por qué aparece. Bien, en esta primera, lo que sucede es que la perlita del acero se transforma en austenita. Esto estamos al revés, acá estamos calentando, nosotros veíamos los diagramas de hierro-carbono y siempre lo estudiábamos desde el punto de vista del enfriamiento. En el caso del calentamiento, a los 720 va a pasar la perlita a formar austenita. Es la reacción inversa, ¿sí? Porque estamos calentando. Y el otro punto que es más importante, acá la ferrita, por ejemplo, en el caso de los aceros hipoeutectoides, pasa a austenita. ¿Me entienden? Ahí pasa a austenita. Luego viene una mantención de ese material a la temperatura que nosotros hayamos seteado y después, una vez que ha transcurrido el tiempo, lo que sucede es que hay que dejar enfriar esa aleación dentro del horno. Una vez que la aleación se enfría dentro del horno, aproximadamente a los 650, 680 grados, se produce la transformación. Como este es un enfriamiento lento, lo que se va a transformar es, por ejemplo, el acero en ferrita y en perlita, por ejemplo, si tuviéramos un hipoeutectoide. Está quedando menos de un minuto. Cortamos y volvemos a conectarnos, o se toman 5 minutos. Cortemos, profe, si quiere y volvemos en 5.